Buenos días, niñas, niños del cuarto grado E. ¿Cómo lo han pasado ayer? Espero que hayan creído sus mamitas, esas mamitas tan bellas, tan amorosas, que a cada momento están con ustedes apoyándoles. Bien, niños, el día de hoy vamos a iniciar la semana. Toda esta semana vamos a trabajar proponemos acciones para mejorar nuestra vida en familia. El día de hoy vamos a trabajar con el área de comunicación integral. La maestra es Evelina Marcas, ustedes ya me conocen, y vamos a trabajar el área de comunicación. Ustedes saben que para trabajar comunicación integral vamos a observar, luego vamos a leer, luego vamos a desarrollar y al final vamos a dialogar con nuestras familias. ¿Qué vamos a observar el día de hoy? Vamos a observar y vamos a imaginar un texto que yo les voy a presentar y vienen en la hoja de recursos en la página 128 y 129. Luego van a leer con la emoción que corresponde respetando los signos de puntuación. Recuerden que cuando leen algo siempre tienen que respetar los signos de puntuación, ¿ya? Para que se pueda entender mejor. Prosiguiendo, vamos a desarrollar las actividades que vienen en la sección de recursos de Aprendo en Casa y para finalizar vamos a dialogar con un familiar sobre las respuestas que ustedes están dando en las hojitas de recursos. Y al final, para terminar con todo, me van a desarrollar una hojita de autoevaluación, todo lo que han cumplido y lo que han dejado de cumplir. Bien, niños, hoy nos toca leer un poema para conocer sus características. Nuestra meta será entonces leer un poema para disfrutar y conocer sus características. Ustedes han leído seguramente anteriormente varios poemas. El día de hoy les voy a presentar un poema, El sol y la nube. Observen el texto, esto está en las páginas 128 y 129, y luego van a responder oralmente a las preguntas que viene del texto. Observen detenidamente, por favor, no se les vaya a pasar. Una vez que hayan observado, ¿para qué nos ayuda a observar la estructura de los textos? Acá les presento tres formas de estructuras. ¿A cuál de las tres corresponderá el texto que hemos observado? ¿Qué tipo de texto será? ¿Cómo se dieron cuenta que es ese tipo de texto que ustedes lo dicen ahora? Una vez que hayan observado y hayan reconocido el tipo de texto, van a leer ahora el poema el poema es El sol y la nube, siguiendo todas las indicaciones. Lee los versos respetando los signos de puntuación. Intenta reflejar la emoción que corresponde al texto. Por ejemplo, ¿qué emoción crees que sentía el sol cuando dijo lo siguiente? Quítate de en medio, ponte detrás, deja que mis rayos puedan calentar. ¡Qué emoción! Parece que da una orden el sol, ¿sí? Entonces, con esa emoción ustedes lo van a leer. Bien, pueden seguir practicando con las demás estrofas. Léelas expresando la emoción de la nube según como corresponda. Luego de leer, entonando como ya les dije, ahora van a desarrollar las actividades. En la página 127 vienen las preguntas número 2, creo. Registra tus respuestas en la hoja o en tu cuaderno o en la hoja para poner en el portafolio, ¿sí? Muy bien, vuelve a leer con atención las estrofas que les presento y ustedes me van a contestar. ¿Qué emoción se pone de manifiesto en estas estrofas? Ahora comparte la lectura con un familiar. Prepárate para leer el poema. Sigue practicando, tratando de reflejar la voz, la emoción que transmiten las palabras. Eso es un poema. El poema tiene emoción. Entonces ustedes tienen que ponerle esa emoción para poder entender lo que quiere decir el autor. Una vez que hayan terminado,
van a dialogar con tu familiar sobre las respuestas que dieron a las preguntas. Quiero recordarles que tienen que fijarse en el poema. Si ustedes se fijan en las características del poema, el poema tiene un título. Les voy a mostrar acá. Este es el título. El sol y la nube. Luego nos fijamos, todo esto es una estrofa. Y si se dan cuenta, la estrofa tiene 4 versos. A la misma hora, por el mismo lugar, el sol y la nube van a pasear. Todo esto es una estrofa. Cada estrofa tiene un verso, tiene varios versos. O sea, el verso es cada línea, ¿eh? Entonces, esta estrofa, ¿cuántos versos tendrá? Tiene 4 versos. Se usan versos y estrofas en una poesía. La poesía, los versos presentan rimas al final de algunos versos. Por ejemplo, en la primera estrofa, lugar rima con pasear. Los dos terminan en ar. Usa diversos recursos para poner énfasis. Por ejemplo, los signos de admiración, las comillas. Le atribuye características humanas a los elementos de la naturaleza. Por ejemplo, el sol y la luna salen a pasear, ¿no? Se le está atribuyendo como si fueran humanos, ¿no? Como si salieran a pasear, ¿no? Pero se les atribuye a los elementos de las características humanas. Y también expresa emociones. Todo eso sucede en un poema. Luego de haber desarrollado todo lo que ya han hecho, en las actividades de recurso, Aprendo en Casa, van a desarrollar ustedes todo lo que les pide, las preguntas que vienen, y una vez que hayan desarrollado, ya acá le hemos preparado el siguiente cuadro para que les ayude a desarrollar la actividad. Este es el cuadro. Ustedes van a desarrollar. Hemos trabajado hasta la pregunta 3, sigue la pregunta 4. ¿Expresaste con tus propias palabras lo que dice el niño? Si es sí, le ponen un check. Si es no, una X. Pero si hay una X, vuélvanlo a intentar otra vez para que mejoren. La idea es que ustedes puedan hacerlo bien. Igual en la pregunta 5, ¿identificaste las características del poema? ¿Cuáles son las características? Tiene título, tiene verso, tiene estrofas y cada estrofa también tiene rimas, acuérdense, ¿sí? ¿Reconociste que las palabras que tienen el mismo significado o parecido? Hay en la poesía, hay palabras que de repente coinciden y tienen el mismo significado, y si hay le ponen sí, y si no han reconocido le ponen no. Un check en sí, y si es no, una X, ¿ok? Y así terminan hasta la pregunta número 9. Finalizando, desarrolla la actividad 10, que es más sencillo. Seguro que lo lograrán. Yo sé que sí. En la 10 solamente van a delinear las nubes que ustedes han cumplido. ¿Ya? Delinear significa pasar por el mismo caminito y cerrarlo solo las que las han cumplido. Yo sé que todo lo van a lograr. Yo sé que sí. Les deseo mucha suerte. Sé que lo van a hacer, sé que lo van a lograr, porque estoy viendo todos estos días los logros que ustedes están obteniendo. Un beso. Los quiero mucho. Hasta el día de mañana. Cumplan con su tareita. Hasta luego.